Hola, ¿cómo están? Nuevamente me alegra que estén con nosotros, que estén conmigo para tener este estudio que es tan interesante. He estado algunas veces pensando sobre las grandes preguntas que tenemos sobre qué es lo que ha producido el COVID-19. Sabemos que ha sido un efecto bastante difícil para mucha gente, para millones de personas y para miles de familias que han visto a sus seres queridos morir y también para muchos que debido al problema del COVID, la economía ha creado mucho más pobreza y mucho más problemas de miseria. Y la pregunta que he estado pensando, orando, meditando, buscando la dirección del Señor es, ¿cuál es la respuesta correcta sobre quién es responsable por el COVID? Y esto me hizo volver a Job. Job es uno de los libros más interesantes con respecto a la soberanía de Dios, acerca de que Dios tiene el control de todo lo que pasa en la creación de Dios, que pasa en el universo, que pasa a los hombres, a todas las criaturas de Él. Es Job. Job es un libro que nos enseña muchísimo. Quisiera en este momento poder hablar de Job y vamos a leer varios pasajes de Job. Y el tema que el Señor ha puesto para esta meditación es el COVID y las 77 preguntas que Dios le hizo a Job para contestarle con preguntas sobre la inquietud que tenía Job. La idea central del libro de Job es el reclamo que Job le tiene a Dios. Una pregunta que Job quiere que Dios le explique a él, que Dios le explique por qué él, siendo un hombre bueno, tenía tantos problemas, tenía muchas enfermedades, había perdido su familia, había perdido todas sus riquezas, era ahora un hombre miserable, un hombre despreciado por la gente, aquel hombre que antes era el más reconocido de todo el Medio Oriente, el más respetado ahora era tomado como gusano, dice Job. Y él le hace esta pregunta al Señor, Señor, quiero que me expliques. Llega con un cierto grado de atrevimiento, con bastante grado de atrevimiento, a preguntarle al creador del universo, explícame, ¿por qué yo estoy en esta condición? ¿Por qué has permitido que yo sufriera? Y esto, en las preguntas que podemos ver constantemente, una de ellos está en Job capítulo 13, versículos 20 al 24, dice, concédeme, oh Dios, solo dos cosas, y no tendré que esconderme de ti. Quítame la mano de encima y deja de infundirme temor. Llámame a comparecer y te responderé, o déjame hablar y contéstame. Enumera mis iniquidades y pecados, hazme ver mis transgresiones y ofensas. ¿Por qué no me das la cara? ¿Por qué me tienes por enemigo? Job está pidiéndole audiencia a Dios para que le explique por qué él está en esta miseria en la que ha llegado a vivir. Todos buscamos una explicación, no solo Job. Existen millones de personas infectadas por el COVID que tal vez están preguntando, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me pasa eso? Hay miles de personas muertas que han de preguntarse, ¿por qué mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela ha pasado la eternidad, Señor? ¿Por qué? Queremos saber por qué pasan las cosas. Y en estos días aparecen tantos expertos, miles de expertos. Cada día, cada semana hay un nuevo experto con el COVID tratando de dar una explicación por qué ha salido el COVID, cómo es que se debe curar el virus y hay tantas maneras de querer tener una solución y esto es difícil. Hay muchos expertos que son expertos porque hablan muy bonito, ¿no? Y hablan con mucha autoridad y con mucha elocuencia y hablan con tanta seguridad que el que lo escucha ha de pensar, sí, él sabe, ella sabe, en la forma como lo dice. Y hay mucha gente que anda detrás de expertos,
Un día le cree a este, otro día le cree al otro. Formalmente los expertos, los médicos, los que se llaman expertos formalmente son aquellas personas que han estudiado mucho y se cree que una persona llega a ser experta cuando ha usado 10,000 horas de estudio, que son alrededor de 10 años que ha estado estudiando permanentemente un tópico o un asunto. A esas personas se le llama expertas. Pero los que hemos estudiado algo como economía o finanzas o estudiado algo de la Biblia, sabemos que no hay tal cosa como expertos. Entre más uno aprende, entre más uno estudia, uno se da cuenta que menos y menos y menos sabe. El conocimiento es tan grandioso, tan grande, tan infinito, si se quiere, que somos incapaces nosotros de comprender y entender las cosas por su nombre. Así que existen estas preguntas, que cómo se desarrolló el COVID. Algunos se fueron los chinos, otros o fueron otra gente. Y la pregunta es ¿por qué no se puede encontrar una vacuna habiendo tantos médicos supuestamente expertos e inteligentes, ¿no? Y por qué es un virus que solo dura 3 horas en el aire y 15 días en el cuerpo ha llegado a dominar el mundo entero. Y Job es un hombre también que preguntaba, explícame, Señor, dame información. Y este Job era un hombre ejemplar, no era un hombre cualquiera. La Biblia relata que este era un hombre que era perfecto en sus caminos. Y Dios permite que Satanás lo ponga a prueba a Job, porque Dios tiene control de todo, incluso control de Satanás. Y Dios usa a los malos y usa a Satanás para sus propósitos divinos. Recordamos a Pablo, por ejemplo, que Pablo tenía ciertos rasgos de orgullo por el conocimiento tan avanzado que tenía de las cosas de Dios. Dice la Biblia que el mismo Pablo lo dice que Dios permitió que Satanás lo abofeteara, le golpeara. Y cuando él le pidió al Señor, ayúdame, el Señor le dijo, no necesito ayudarte, simplemente recuérdate que puedes depender de mi gracia, de mi amor. Puede depender de mí a pesar de que Satanás te esté abofeteando. Y recordamos, por ejemplo, en el tiempo de Babilonia, en el tiempo de los judíos, que el Señor usó a Nabucodonosor, un rey pagano, para controlar y castigar a su pueblo. Entonces, en este tiempo, miramos a Satanás como un instrumento para que Job pudiera entender quién era realmente Dios. Job era un hombre bueno. Lo declara la Biblia, lo declara el Señor mismo. Dice la palabra del Señor en Job, el capítulo 1. Voy a leer varios pasajes. Por favor, sígame usted. Con su mirada lea conmigo este pasaje. Vamos a estar leyendo bastantes pasajes de Job para poder entender un poco cuál era el contexto de Job en esta meditación. Dice la palabra del Señor, en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Nos enseña acá que reconocido por Dios como un hombre recto e intachable que temía a Dios, pero también reconocido por los habitantes, por esa región. En toda la región del Oriente, que era conocido como la civilización de esos tiempos, era el personaje de mayor renombre. Importante era Job. Una vez terminado, dice la palabra del Señor, el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana, diaria, de traer holocaustos y buscar siempre a Dios. Y el Señor en un momento, hablando con Satanás, le dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor, no hay en la tierra nadie como él. Esto es hablando Dios. Aquí está dándole una referencia, está describiendo Job.
No hay nadie como él. Es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y entonces Satanás empieza a buscar cómo hacer que Job caiga y le propone a Dios ciertas situaciones, el cual dice, mira, Job es un hombre que está bien contigo porque lo tiene todo. Este lo tiene todo. Este tiene riquezas, tiene ganados, tiene asnos, tiene sirvientes. Bien, no va a servir a un Dios cuando lo tiene completamente todo. Y entonces, pero permite, dice, que le quite todas esas posesiones, estas riquezas. Permíteme, le dice Satanás, permíteme que yo vaya y le quite todo lo que tiene y lo haga pobre, lo haga un hombre miserable. A ver, si no empieza a hablar contra ti y empieza a alejarse de ti. El Señor le dijo, está bien, puedes hacerlo, pero no le toques la vida. Y entonces empieza la primera prueba de Job, y la prueba es la prueba de la pobreza. Lo volvió tan miserable. En aquellos tiempos era el hombre más rico de la tierra, lo volvió un hombre completamente miserable. Veamos qué pasa en la primera prueba para Job. Dice, Satanás replicó, ¿acaso te honras sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no está bajo tu protección y su familia y todas sus posesiones? De tal modo ha bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Satanás va y golpea a Job. Y primero le robaron los bueyes y asnos, mataron los criados en el versículo 14. Perdieron las ovejas, versículo 16. Robaron los camellos y también mataron los criados, el versículo 17. Un tornado, un viento fuerte mató a sus hijos e hijas, versículo 19. El hombre quedó realmente en la miseria, sin nada, completamente desgraciado. Pero la respuesta de Job contra la primera prueba de la pobreza fue un hombre que confiaba en Dios. Dice acá la palabra del Señor en el versículo 20. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó y le echó la culpa a Dios. A pesar de que se quedó sin nada, absolutamente sin nada. A pesar que él ahora es un hombre despreciado. Después cuando empieza a leer dice que la gente ya se avergonzaba de él, que la gente ya lo rechazaba, que incluso los niños lo miraban como un gusano. Él no desprecia y dice, si el Señor nos dio, el Señor nos puede quitar. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una cosa importante acá que mire. Que Job no le echa culpa a Satanás. No empieza a pelear con Satanás. No empieza a decir este maldito Satanás. No se concentra en Satanás. No empieza a pelear con Satanás, pero sabe que todo viene de Dios. No le echa culpa a Satanás por las ovejas que perdió, por los asnos, incluso por los hijos que ha perdido. Pero todo dice, Dios lo ha quitado. Cuando nosotros llegamos a entender que Dios tiene el control completo de todo lo que existe alrededor de nosotros, todo. Dios permite el COVID, Dios permite las enfermedades. Tenemos que temerle a Dios. A quien tenemos que temerle es a Dios. No tenemos que temerle a los hombres, no tenemos que temerle a Satanás, no tenemos que temerle a ninguna enfermedad, pero el temor que tenemos que tener es a Dios, porque Él está en control de todo. Vamos a la segunda prueba de Job. ¿Cuál es la segunda prueba? La segunda prueba es la prueba de la enfermedad. En este momento miramos que Job venció la primera prueba. La pobreza no hizo que él se alejara de Dios como Satanás lo había sugerido. Y ahora viene
la segunda prueba, y vamos a leer en este momento sobre la segunda prueba que está en el capítulo 2 de Job. Dice el Señor, dice Dios, te has puesto a pensar en mi siervo Job. Nuevamente Dios viene y dice lo grande, lo perfecto, lo magnífico que es Job. Y dice, volvió a preguntar el Señor, no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal, y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Y Satanás le contesta una cosa por la otra, replicó Satanás, con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos, eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. El hombre estaba destrozado, una llaga que le consumía toda su piel y todo su cuerpo. ¿Cómo contestaría Job esto? Miramos que él contestó correctamente. Dice en Job 2, su esposa le reprochó, la esposa de Job, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió, mujer, hablas como una necia, como una ignorante. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Interesante que nosotros tenemos acá los ataques que Job ha tenido, siendo un hombre bueno, siempre un hombre temeroso de Dios, todavía no ha rechazado y no rechaza a Dios. Y miramos entonces que hay algunos amigos que llegan lo que llamamos los expertos, gentes que presentan soluciones a Job. Y estos expertos, cuando miran a Job de largo, lo dicen, oh Señor, mira cómo está de desgraciado este Job. Mira cómo Job está tirado en la calle, cómo la gente lo rechaza. Y llegan estos amigos y empiezan a hablar con Job. En el capítulo 3 de Job miramos que Job llega a tener una depresión. Empieza él a maldecir el día en que nació y empieza a preguntarse por qué Dios permite los sufrimientos. Cuando leemos ese capítulo, el capítulo 3, miramos que él empieza a decir, ¿por qué yo nací? ¿Por qué tuve que nacer para este tiempo? Sus amigos entonces empiezan a hablar con él. Y desde el capítulo 4 hasta el capítulo 37, comienza a haber una conversación entre estos amigos, 4 amigos de Job, en el cual empiezan a recriminarle, porque Job siempre decía, yo realmente no soy malo, yo realmente no he hecho nada malo, y yo quiero que Dios me explique por qué ha pasado esto en mi vida a un hombre que es bueno. Y los amigos empiezan poco a poco a culparle. Elifaz de Temán le dice, tú has sido castigado porque eres malo, y le aconseja qué hacer. Tú eres malo, tienes que reconocer que eres malo. Estos amigos de Job parecían religiosos, parecían hasta espirituales, pero podemos ver después estudiar que el Señor mismo los toma a estos amigos de Job como hombres soberbios y orgullosos, expertos que no podían entender tampoco nada de lo que estaba pasándole a Job, porque mientras Dios sabía que Job era bueno, temeroso de Dios, estos 4 amigos le dicen que él es malo, y porque es malo Dios lo está castigando. Bildad le dice, el otro amigo de Job le dice, pide perdón a Dios porque tu pecado es grande. Sofar le dice, tú eres un hombre malo y orgulloso, humíllate delante de Dios. Y el más joven, que se llamaba Eliú, le dice, Dios jamás le haría mal a un hombre bueno, porque es perfecto, así que tú eres malo. Estos 4 amigos atacaron a Job, queriéndole convencer de que Job fue castigado
porque era un hombre malo. Y Job se defendía y decía, yo no creo que sea malo. Yo creo que hay algo más en esto. Y yo busco a Dios para que Él me explique por qué me ha castigado de esta manera. La respuesta que Job tuvo con sus amigos fue un poco satárica, fue un poco burlona, porque dice en los capítulos de 12 y el 13, dice, a esto respondió Job, no hay duda de que ustedes son del pueblo, son el pueblo. Muertos ustedes, morirá la sabiduría. Se está burlando un poco de ellos. Ustedes no saben lo que están diciendo. Y dice también en el capítulo 13, en varios versículos, yo tengo tanto conocimiento como ustedes, en nada siento que me aventajan. Más bien quisiera hablar con el Todopoderoso. Me gustaría discutir mi caso con Dios, porque ustedes son unos incriminadores. Como médicos no valen nada, si tan solo se callaran la boca. Molesto Job le dice, ustedes me incriminan cosas que no saben. Y Dios mismo se pone de acuerdo con Job porque después castiga y regaña a estos 4 amigos que se sentían expertos, que se sentían conocedores, que se sentían que eran mejor que Job, porque había la idea que si Dios había castigado a Job es porque Job era malo. Y esto era la mentalidad que tenían. Nosotros como criaturas siempre buscamos la respuesta del Creador. Siempre buscamos que el Señor nos explique, que el Señor nos conteste. Y Job buscaba las respuestas porque él se sabía bueno. Y se vuelve insolente hasta cierta forma porque anda buscando ponerse en una comunicación uno a uno, cara a cara, directo con su Creador. Pero todos nosotros buscamos una explicación de las cosas. ¿Por qué tal persona nació ciega? ¿Por qué tal persona nació ciego? ¿Por qué tal niño nació con esa incapacidad? ¿Quién pecó? Como los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo cuando encontraron un hombre ciego, dice, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Siempre andamos buscando una razón, una explicación de las cosas. ¿Quién es el responsable de la pobreza? Dicen muchos, si Dios fuera bueno, ¿por qué hay tantas pobres en el mundo? ¿Quién es el responsable de las tragedias? ¿Quién es el responsable del COVID? ¿Por qué estoy enferma si soy una mujer buena? Buscamos siempre querer saber las razones. Y en esto somos iguales a Job. Y el Señor le responde a Job. Miren que Dios le respondió a Job. No le respondió a los 4 amigos, pero a Job le respondió. ¿Y cómo le responde? Le responde haciéndole un examen de su capacidad de compra. Le hace 77 preguntas para saber cuánto sabe Job de las cosas. Le hace preguntas para que Job entienda de que su capacidad de comprender es tan limitada, que una criatura como es Job, es imposible que pueda comprender al creador del universo. Y entonces empieza a hacerle preguntas. Y en el capítulo 38, Job 38, le hace varias preguntas y le dice, el Señor le respondió a Job desde la tempestad. El Señor contesta y habla con su pueblo en diferentes maneras. ¿Se acuerdan como cuando le habló a Moisés desde una zarza ardiente? Le habla a través de sueños. Y hay diferentes formas de hablar, y aquí le habla desde la tempestad y le dice, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? ¿Quién es este que trata de que yo como Dios, dice el Señor, no hago las cosas correctamente, que trata de interpelar mis decisiones? ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Pregunta. Le dice, prepárate a hacerme frente, yo voy a interrogarte y tú me responderás. Y empieza a hacerle pregunta tras preguntas. Al principio en Job 38 le hace preguntas sobre el universo. Dice, ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Tú que tienes unos cuantos años, ¿dónde estabas? Dímelo, ¿participaste haciendo eso? Dímelo, si de veras sabes tanto como querer hablar conmigo y entender las cosas, seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Conoces las leyes que rigen los cielos?
¿Puedes establecer mi dominio sobre la tierra? Y empieza a hacerle preguntas sobre la creación, cómo fueron hechas, cómo fueron hechos las estrellas y cómo fueron hechos los cielos. Como para decirle, Job, ¿por qué te atreves a preguntarme de cosas que no tienes capacidad de entender? En el capítulo 39 le hace la pregunta, ¿quién hace que las criaturas existan? ¿Quién hace que las criaturas existan de la manera que son? Le dice, ¿le has dado al caballo su fuerza? ¿Has cubierto su cuello con largas crines? ¿Eres tú quien hace saltar como langosta con su orgulloso resoplido que infunde terror? ¿Es tu sabiduría que hace que el halcón vuele y que hacia el sur extienda sus alas? ¿Acaso por tus órdenes remonta el vuelo el águila y construye su nido en las alturas? Le está diciendo, todo este trabajo de las criaturas que existen son mías y yo las he hecho. ¿Quién eres tú para preguntarme estas cosas cuando no la vas a entender? Y el Job 40 y 41 le dices, ¿quién entiende la creación que yo mismo hice? Dice, ¿tienes acaso un brazo como el mío? ¿Puede tu voz tronar como la mía? Si es así, cúbrete de gloria. Si tú quieres ser como Dios mismo y entenderme, cúbrete tú de gloria y de esplendor. Revístete de honra y majestad. Da rienda suelta a la furia de tu ira. Mira a los orgullosos y humíalos. Mira a los soberbios y somételos. Tú no entiendes las criaturas, Job. Tú no entiendes lo que es el hombre. No te entiendes ni tú mismo. ¿Cómo puedes entender al creador de las? Y pregunta tras pregunta, empieza a hacerles entender a Job. Tú no puedes, Job, entender. Tú no puedes entender lo que está pasando. Tú no puedes. Porque eres un hombre mortal. Porque tu mente es fina. Porque eres una criatura. Y la respuesta de Job final es, sí, soy capaz. Buscando el perdón de Dios, y en varios pasajes de la Biblia ahí dice, Señor, perdóname porque soy un hombre insignificante. Y en Job 42, 1-3 dice, Job respondió entonces al Señor y le dijo, yo sé bien que tú puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son conocidas. Job llega a entender lo insignificante que es, que no podemos entender todas las. Cuando queremos preguntar de respuestas que no entendemos, no podemos mirar el cuadro completo, solo Dios puede. Un hombre de 90 años no puede entender la eternidad jamás. Estamos sometidos a nuestra propia experiencia y escaso conocimiento. La forma que yo miro las cosas es de donde yo vengo, con mi raza hispana, con mi lenguaje en español, con mi familia, de mis padres, de mis abuelos. Yo tengo un conocimiento finito y un entendimiento finito porque viene de mis propias experiencias. No puedo ni entender las experiencias de los japoneses, de los alemanes, de los chinos. Ellos tienen sus propias experiencias. Y viviendo en otro país como Estados Unidos, a veces no puedo incluso entender las razones por qué los anglosajones, los gringos se comportan de esta manera. ¿Cómo yo podré entender entonces toda la creación de Dios? No es posible, es imposible. Por eso, lo que podemos aprender, lo que podemos concluir, que habrán muchas cosas que no entenderemos. Habrá muchas cosas que no podremos saber las razones por las. Y este libro de Job nos enseña sobre la soberanía perfecta que a nosotros nos toca creer. Dice, y leí anteriormente, hablé sobre el caso de los discípulos en Juan capítulo 9, versículos de 1-3. Dice el pasaje acá, al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó para que sea así? ¿Él o sus padres? Jesús le respondió, no pecó él, ni tampoco sus padres. Más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Los discípulos habían tenido la enseñanza que toda acción tiene una reacción, que todo efecto va a tener una consecuencia, y que y este estaba ciego es porque alguien había pecado, porque había pecado él o sus padres. Había una cuestión generativa, alguien lo había generado
por el pecado de alguien más. Esa era la enseñanza que tenían ellos. Y Dios, Jesucristo, les dice, no, nadie ha pecado. Nació porque Dios quiso que naciera ciego y para que la obra de Dios se manifieste. No nos queda, hermanos y amigos, tener simplemente una fe como de un niño. Simplemente a creer en Dios, a depender en Dios. Mi recuerdo más impactantes que tuve en mi crecimiento espiritual fue cuando invitamos acá en Estados Unidos que viniera un hombre cristiano de Honduras. Su nombre es Virgilio. Y Virgilio sufre de una parálisis completa. Puede apenas mover sus cabezas en algunas extremidades, pero él tiene una parálisis severa. Cuando, escuchando su testimonio, lo había escuchado antes, pero cuando él vino a nuestra iglesia y lo contó y predicó, fue muy impactante para mí porque él dijo, pues, siendo cristiano, siendo un joven cristiano, sirviendo en la rondalla de su iglesia, en el grupo de guitarras, sirviendo al Señor. Tuvo un accidente por ir a visitar a uno de sus familiares y en ese accidente quedó paralítico. La parte que me impactó fue que estando ahí postrado en su lecho, enfermo, casi a un tiempo, casi a punto de morir, llegaron muchas personas a consolarlo de buen corazón. Y algunos de ellos le decían, pues tienes que tener fe, Dios te va a levantar de esta cama, Dios te va a hacer que esta enfermedad sea sanado. Y le enumeraban las veces que Jesucristo hizo los milagros. Y Virgilio empezó a querer tener esa fe, y tenía esa fe, pero no había la sanidad. Sé que pasó un tiempo muy deprimido, pensando, Señor, ¿por qué? Hasta que llegó a entender, decía él eso, sobre la soberanía de Dios, soberanía perfecta. Tal vez cuando llegue el tiempo allá en la eternidad, el Señor le explicará qué fue que Virgilio tuvo que pasar, y entonces lo entenderá más claramente. Pero hay muchas cosas que no lo entendemos. Virgilio es un hombre que sirve al Señor, que allí en su silla de ruedas es un evangelista y sirve al Señor donde el Señor le ha puesto. Y tiene mucha bendición. Pero hay muchas cosas que no podemos entender. Y cuando miramos a esos hijos de Dios que a pesar de sus discapacidades, sus luchas, sirven al Señor, es para nosotros de grande. Al final solo podemos nosotros entender eso. El Señor está en control de todo. Está en control de nuestras vidas, de los años que vamos a vivir, del tiempo que estaremos en este. Pero una cosa sabemos también, que Él es un Dios fiel. Y lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Llegará un momento en que usted y yo estaremos en la eternidad. Y aquellos que hemos confiado en Cristo como nuestro Señor y Salvador, aquel que cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo y le hemos dicho, Señor, yo soy pecador, yo soy un hombre pecador, soy una mujer pecadora, vengo a tus pies y me humillo delante de tu presencia. Y reconozco, Señor, que tú has pagado todos mis pecados en la cruz del Calvario. Y yo quiero entregarme a ti. Quiero reconocerte como mi Señor, reconocerte como mi Salvador. Quiero que me tomes como tu hija, como tu hijo. Su palabra dice que en ese momento nosotros somos personas salvas y que hemos pasado de muerte a vida y que estaremos toda la eternidad. Ese es el Dios que nos ha dejado por un tiempo en esta tierra, y controla todas las cosas que pasan. No habrá ni el COVID ni enfermedad que nos pueden separar. Pero confiemos en Él, entreguemos nuestra vida con Él, estamos en Él. Que el Señor le bendiga. Si usted necesita comunicarse con nosotros, mándanos un email. Estamos orando por ustedes. Esperamos que esta meditación haya sido de mucha bendición.